Hola, muy buenas tardes a todos y a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar a dar inicio a la clase de teoría correspondiente al día jueves 10. Hoy, bueno, un par de días atrás estábamos conversando un poco con Fede y el resto del equipo y la verdad que se nos ha venido el fin de año, el fin de cuatrimestre, perdón. Así que el día de ayer estuve un poco elaborando los parciales porque se los compartimos. Así que ya estamos transitando las últimas teorías y van a quedar un poquito más de clases prácticas. Esto es lo que le enviamos en el día de ayer para que ustedes lo analicen y lo tengan presente porque recordemos, estamos a fin de cuatrimestre, el cuatrimestre termina el 8 de julio y obviamente como sucede en todos los fines de cuatrimestre, uno tiene un poco más de flexibilidad en los primeros parciales, pero al final de cuatrimestre tenemos un cierre o un fin de cuatrimestre que es imposible poder continuar después del 8 de julio. O sea que no hay posibilidades de modificar prácticamente o mover los parciales, entonces la idea es que ustedes puedan, en función de lo que hemos puesto nosotros aquí, que está, digamos, el segundo parcial para el martes 22 de junio. Acá están las unidades, recuerden trabajos 7, 8 y 9, que, el 7 que dejaron ya de ver, que es circuito de corriente continuo, con lo que es análisis de circuito con ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Trabajo práctico 8 y 9 son con respecto a campos magnéticos, fuentes y fuerzas. Bueno, acá ya hemos quedado que corregimos entre martes y miércoles, van a tener resultados, de manera de poder hacer consulta y repaso el jueves, y el sábado 26 a las 9 de la mañana, cualquier cosa y después los horarios ya lo vamos a volver a reiterar previo a cada parcial, van a tener la primera recuperación del segundo parcial, con los mismos temas. Después, el jueves 1 de julio, sería la segunda recuperación del segundo parcial. Posiblemente acá ya vamos a ver cómo andamos con el desarrollo del trabajo práctico número 10. Podría estar incluido, además del 7, 8 y 9, el 10. Ya lo veremos cómo avanzamos en el desarrollo de los temas. Y por último, el martes siguiente, el 6 de julio, tendrían la segunda recuperación del segundo parcial, que acá entran de la unidad 1 a la 6, ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial, capacitores, y la primera parte de ley de Ohm o resistencias y esos temas. Recuerden que para acceder al segundo parcial, la segunda recuperación, perdón, acá me equivoqué del primer parcial, tienen que tener aprobado el segundo parcial en cualquiera de las instancias. Entonces, bueno, ponerse todas las pilas para que el que debe el primer parcial pueda recuperar el segundo. Obviamente, mientras más, no es necesario utilizar todas las instancias, obviamente mientras más rápido lo aprueben, mucho mejor, pero eso van a ver un poco, o lo van a decir ustedes un poco en función de las asignaturas que están cursando y qué días tienen parciales. Así que planifiquen bien, por ahí si están todos jugados en todas las asignaturas, les conviene ir preparando de uno por vez y por ahí no rendir el segundo parcial de física, rinden otro y se preparan bien para la recuperación. El tema es que se planifiquen y organicen bien sus tiempos, sus horarios, cosa de aprovechar las instancias que tienen de recuperación. Así que bueno, acá están todas las evaluaciones, agéndenla como un poco le expresamos en el WhatsApp y veremos ahora lo que van a ver ustedes. Estamos aquí en 10,
vamos a ver, ustedes van a ver en práctico, terminando lo que es la unidad 8 y comenzando la 9, y que la van a finalizar el martes que viene. Yo calculo que entre martes, hoy tenemos, vamos a comenzar con la unidad 9, y calculo que el 15 y el 17 terminaremos ya con la teoría, o el 15, ya veremos cómo vamos el 17, trataremos de finalizar, ya que hay consulta y repaso, veremos si podemos simplemente terminar el 15, ya lo vamos a ver cómo diagramamos la teoría. Pero quedan muy pocas clases de teoría y de práctico, así que traten de aprovechar estas instancias como para terminar de ver los temas que van a ingresar en el segundo parcial. Ya saben que cualquier duda o consulta lo pueden ir realizando ahora en la teoría o en la práctica o por los grupos de contacto que tenemos. No sé si hay alguna duda o consulta en esto. Por ahora no. No, bien. Entonces, ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, recuerden que no hay mucha flexibilidad en el hecho de cambiar días y horarios, porque estamos jugados con los tiempos, no solamente para tomar parcial, sino para corregirlos y que tengan el tiempo suficiente entre parcial y recuperación. Así que no hay mucho movimiento de fechas. También recordarles que vayan entregando los laboratorios, si hubieran entregado creo alrededor de 30 de los 70, como un poco más que hicieron, ya están prácticamente todos corregidos, Eduardo los ha corregido a todos, no se dejen estar al último, traten de hacerlo esta semana, al principio de la semana que viene, porque después obviamente volvemos con el tema que se quedan todos los parciales, y después se complica mucho más, y recuerden después también que acá al final ya entregamos todas las listas y nos vamos de vacaciones. Así que no dejen todo al último las actividades que tienen que hacer. Si no lo pueden hacer ahora, un ratito el fin de semana, se ponen una horita y hacen el laboratorio que les falta. Si alguno debe primero, también trate de terminarlo cuanto antes. Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, que es inducción magnética. Vamos a ver la unidad número 9, ley de Faraday, y acá vamos a estudiar los campos eléctricos que se pueden originar a partir de los campos magnéticos y su aplicación. Esto está en la unidad número 9, como está la 9 tiene dos partes, en la unidad, digamos, número 9, lo que es inducción magnética está dividida en dos partes, unidad número 9, ley de Faraday, y la unidad número 10, que es inductancia, que es una aplicación, o también es avanzar un poco sobre los conceptos de inducción magnética. Vamos a ver en la unidad número 9 lo que es introducción, ley de Faraday, algunas experiencias. Vamos a enunciar obviamente la ley de Faraday, la de Lenz, que trata de analizar o profundizar sobre la circulación de la corriente o la diferencia de potencial, algunas expresiones y aplicaciones que tiene esta ley. Para comenzar, la ley, digamos, la ley de Faraday, digamos, le voy a hacer el siguiente cuestionamiento para que vean dónde estamos parados o cómo es. Nosotros ya habíamos visto en las primeras unidades que la carga estática, es decir, una carga o una configuración cargada, cualquiera estática, produce en todos los puntos que rodea esa carga un campo eléctrico. Es decir, el origen del campo eléctrico está en las cargas estacionarias o estáticas. Ahora bien, ya vimos en las anteriores clases que el campo magnético, el origen del campo magnético, está en las cargas en movimiento. Es decir, una carga cualquiera con movimiento me produce en todos los puntos un campo magnético. Recordemos que esto viene, primeramente habíamos visto, para no aclarar este concepto,
lo que dijimos primero, que la piedra imán, o la magnetita, que tenía la propiedad de atraer minerales de hierro, eso fue lo primero que vimos, o que la Tierra se comportaba con imán. Después vimos el efecto Oefler, en el cual se descubrió que cualquier conductor con corriente producía un campo magnético, pero lo que terminamos viendo en esta unidad, que en definitiva la corriente eléctrica está constituida por cargas en movimiento. Es decir, que el origen del magnetismo no es en sí la corriente, sino la carga en movimiento. ¿Está bien? Entonces, cargas estacionarias o estáticas, esto recuérdenlo, siempre producen campos eléctricos. Y cargas en movimiento, campos magnéticos. Obviamente también, si yo tengo una carga, también voy a tener las dos cosas. Recuerden acá, tanto campo eléctrico como campo magnético. Y que ambos dos se vinculan en este caso. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en los capítulos anteriores, donde hemos tratado entonces que los campos eléctricos, debido a cargas estacionarias, y campos magnéticos producidos por cargas móviles. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora y que es muy interesante realmente y que tiene muchas aplicaciones de nuestra vida cotidiana? Es que los campos eléctricos que estamos viendo aquí, se pueden originar a través de campos magnéticos variables. Es decir, un campo eléctrico lo puedo obtener a través de un campo magnético variable. Esto es algo nuevo, simplemente nosotros sabemos que los campos eléctricos los producimos con carga estática. Quiero que tengan presente esto. Los primeros que estuvieron o realizando experiencias con respecto a este tema de lo que era inducción fue realizado por Michael Faraday, que inclusive Michael Faraday ya hicimos algunas introducciones en su momento, recuerden, cuando empezamos a ver campo eléctrico, en el cual dijimos que una forma de visualizar el campo eléctrico era a través de las líneas de fuerza, y ese concepto fue introducido por Michael Faraday. Michael Faraday, en 1831 en Inglaterra, fue el primero, digamos, empezó a estudiar los fenómenos de inducción, y a su vez también le pongo acá al lado Joseph Henry, que también estuvo casi simultáneamente, son contemporáneos los dos, trabajando con lo que era inducción en distintos circuitos y trabajando con campos magnéticos variables. ¿Por qué pongo los dos? Porque los dos trabajaron en forma simultánea, uno Faraday en Inglaterra, Henry en Estados Unidos, pero como sucede en todos estos hechos de la ciencia y los descubrimientos, el primero que hizo las publicaciones fue Faraday, y por ello lleva lo que vamos a ver ahora, el desarrollo, corresponde a la ley de inducción de Faraday, en honor a Michael Faraday, pero Henry también hizo sus desarrollos y sus trabajos, investigaciones y transferencia con respecto a la aplicación de lo que es circuitos o inducción en circuitos eléctricos. Entonces, es interesante un poco de asociar a la historia el hecho de que dos científicos, dos investigadores, hicieron descubrimientos en forma simultánea, pero bueno, el nombre corresponde al primero que hace las publicaciones. Vamos a ver una serie de experiencias para que vean ustedes de qué se trata, o cómo se genera, o qué es lo que es la ley de inducción. Primero, vean lo siguiente, algo que ya hemos visto nosotros. Para que tengamos una corriente eléctrica en un circuito, ¿qué tengo que tener? Un generador o una fuente de energía, una batería, una pila, ¿sí? Esto me asegura a mí, que si tengo un circuito cerrado y tengo una fuente de energía, que se establece una corriente en un circuito. Lo primero que tengo que tener es una batería, ¿sí? O una fuente de energía. Esto lo tenemos claro, ya lo hemos visto, hemos trabajado. ¿Cómo puedo saber yo si realmente existe una corriente
en un circuito eléctrico. Y utilizo un amperímetro. ¿Cómo conectamos el amperímetro? En serie. Acá ponemos un amperímetro. En el cual, si la aguja del amperímetro se desplaza, indudablemente está significando, me está indicando que hay una circulación de corriente en un circuito. ¿Se entiende? Entonces, para que exista una corriente eléctrica, tengo que tener una fuente de energía, o una batería, una pila, etc. Un generador, lo que sea. Primer concepto. El segundo es que si yo quiero estar seguro de que existe una circulación de corriente, puedo poner un instrumento que me mida o detecte ese paso de corriente. Vamos a la primera experiencia de Faraday. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tengo una espira y simplemente tengo un galvanómetro. Volvemos a explicar un poco esto, es decir, solamente tengo una espira, la forma de la espira es lo mismo, tendría esto, digamos. Fíjense que es un circuito que no tiene absolutamente nada, es una espira de alambre, tengo un imán, ¿sí? Con las líneas, si lo quiero, podemos dibujar las líneas de inducción, entra en el norte, salen, perdón, del norte y entran en el sur, y no tengo nada más. Vamos a ver que si yo muevo, fíjense, creo que tengo acá alguno para que lo puedan ver, es esto que estamos viendo acá. Y tengo conectado un galvanómetro, simplemente el galvanómetro o amperímetro, porque vamos a ver que yo quiero medir, digamos, si quisiera medir la circulación de corriente acá, tengo que poner un amperímetro, como dijimos recién. El tema es que acá vamos a utilizar un galvanómetro que es similar, acá lo vamos a poner A, en general acá es un galvanómetro, pero, digamos, lo que me detecta el galvanómetro son pequeñas corrientes, microamper, a su vez tiene una escala dividida en 0, acá tengo microamper y microamper, porque me indica el sentido de circulación de la corriente. Pero, digamos, básicamente, para no complicarnos más, lo que mide el galvanómetro, o si quieren, es un amperímetro que mide corrientes muy pequeñas, y mide además el sentido de circulación de la corriente. Es decir, si la corriente va en aquel sentido, la aguja indicará para acá, y si la corriente va en aquel sentido, la aguja deflexionará en sentido opuesto. No tiene mucha más diferencia el galvanómetro a un amperímetro, es mucho más sensible y mide microamper o corrientes muy pequeñas. Entonces, pero simplemente, fíjense el circuito. Tengo una espira, nada más. Lo que he puesto es un amperímetro, un galvanómetro, y no tengo nada más. ¿Qué notamos de diferencia entre este circuito y este? Entre este, por ejemplo, la pila. No tengo batería ni ninguna fuente de energía. ¿Qué estoy usando yo ahora? Es un amperímetro, un galvanómetro, para ver si realmente hay circulación de corriente o no. Bueno, observen qué pasa cuando, esto es lo que estamos viendo acá, en vez de tener una espira, tengo varias espiras, porque, digamos, simplemente para amplificar los efectos. Tengo el imán. El instrumento simplemente lo que me está detectando a mí es si sucede algo en el circuito, y vean cuando muevo el imán qué pasa. ¿Qué pasa con la aguja? Se mueve. ¿Qué está indicando entonces? Que hay algo o que está circulando, o hay una diferencia potencial, o existe una circulación de corriente. Fíjense que no tengo ninguna fuente de energía,
No tengo ninguna batería, no tengo ninguna pila, ni un generador, simplemente tengo un circuito cerrado o una espira, tengo un elemento que me detecta la circulación de corriente y tengo un imán. El imán está quieto, no pasa nada, si lo acerco deflexiona en un sentido, si lo alejo deflexiona en el otro. Estas son las experiencias de Faraday que un poco estamos tratando de visualizar aquí. Acá lo que vemos a continuación es la espira. Tengo el galvanómetro y simplemente lo que estamos acercando es el imán y vamos a ver cuando yo acerco el imán, acá aparece una flechita que me está indicando que existe una corriente I. Acá hay otro tipo de experiencias en el que me dice que si yo acerco el polo norte a la espira, la corriente circula en un sentido y si lo alejo, la corriente es en sentido inverso. Creo que lo pueden ver, se puede ver aquí. Si lo acerco al norte, ¿sí? Ven que deflexiona hacia la derecha y si lo retiro, la aguja deflexiona hacia la izquierda. ¿Sí? Lo volvemos a repetir. Si acercamos el norte, deflexiona hacia la derecha y si lo retiro, hacia la izquierda. Yo no me acuerdo si acá... bueno, acá tienen otros más. Y lo mismo, acá tengo la espira, el polo norte. Si acerco, van a ver que la corriente circula en un sentido y si lo retiro, la corriente circula en sentido opuesto. Ahí lo estoy acercando, circula en sentido horario, digamos, y si lo retiro. Estas son las experiencias, no son tal cual como las que hizo Faraday, pero son similares, en el cual la primera que hicimos recién, si yo acercaba el imán o si lo dejaba quieto no pasaba nada, pero si lo acercaba veía que había una circulación de corriente. ¿Cómo sabía eso? Porque tenía un instrumento conectado en el circuito que me detectaba la presencia de una corriente eléctrica. También observó que se acercaba el imán hacia la espira con un polo, la corriente circulaba en un sentido, y si lo alejaba, la corriente se invertía. Eso, como detectaba, con el instrumento que le dije, el galvanómetro. El galvanómetro me permite a mí, en función del cero, y como deflexión hacia la derecha o la izquierda, que indica que el sentido de circulación de la corriente ha cambiado. Lo mismo pasaba con el polo sur, es decir, fíjense, en el polo norte, cuando lo acercaba, la aguja deflexionaba, por ejemplo, hacia la derecha. Pero si acercaba un polo sur, veo que la deflexión es hacia la izquierda. Y si lo retiro, cambia. También hay varias experiencias, digamos, que son todas exactamente más o menos similares. Acá lo que se está haciendo es reemplazar el imán, digamos, el imán que usamos recién, por un elemento productor de campo magnético que puede ser una espira. Es decir, reemplazamos el imán con fíjense que tenemos acá una espira conectada a una fuente. La fuente lo que me otorga o proporciona es una corriente, y la corriente al circular dentro o por un conductor genera campo magnético, que es lo que hemos visto por el efecto Ester. Por lo tanto, una espira con corriente genera campo magnético. Entonces, hemos reemplazado el imán por una espira. Es el mismo efecto. Y voy a ver que si la espira está quieta, no va a pasar nada, como estamos viendo acá. Es decir, si uno observa, si dejo el imán quieto, no hay circulación de corriente, o acá si está quieto, tampoco hay circulación de corriente porque se mantiene en cero. Solamente va a haber circulación de corriente cuando yo lo mueva. Cuando mueva, si lo dejo quieto, no hay más circulación de corriente. Simplemente cuando mueva el imán o mueve la espira. Entonces yo, si muevo la espira acá, es como si estuviera moviendo el imán, voy a ver que también se produce el mismo efecto de circulación de corriente.
Bueno, acá hay corrientes variables también, simplemente con una resistencia variable y una fuente de tensión variable, que puedo producir el mismo efecto sin mover la espira, pero variando la corriente. Es decir, que si yo varío la corriente, varía el campo del flujo. También se puede ver acá que es un circuito parecido, en el cual tengo una espira rectangular, pero de área variable. Es decir, estos dos lados son deslizables. Estos que están acá abajo se pueden deslizar, con lo cual si yo lo deslizo hacia abajo, estoy aumentando el área, o si subo esta varilla, estoy reduciendo el área. Entonces, simplemente dejando el imán estático y la espira estática, es decir, sin movimiento, pero moviendo la parte inferior, subiéndola o bajándola, yo puedo también detectar que hay una circulación de corriente I, en cualquiera de los dos casos. ¿Qué conclusión llegó después de estas varias experiencias de este tipo, en el cual uno puede observar que si acerca el norte tengo un sentido de circulación, si lo retiro al norte el sentido de circulación cambia de corriente? También fíjense, no sé si lo podemos ver aquí, o se puede apreciar, si uno lo acerca, digamos, muy despacio, la deflexión es poquita. En cambio, si lo acerca rápido, la deflexión es mucho mayor. Es decir, si uno lo va moviendo despacito, apenas se mueve la aguja, pero si lo acerco rápido, la deflexión de la aguja es mucho mayor. Entonces, hay una proporcionalidad entre la velocidad con que se mueve el imán en función de la generación o de la magnitud de la diferencia potencial o la corriente que circula. Y todo eso Faraday lo sintetizó en una fórmula muy simple que expresa de que, digamos, la ley de inducción de Faraday expresa que el valor de la FEN o de la fuerza electromotriz, que obviamente va a provocar una corriente, porque recordemos que no hay ninguna fuente de energía, dijimos, no hay ninguna batería, ninguna pila, ningún generador, por lo tanto, la tensión como la corriente son inducidas. Entonces, lo que expresó Faraday es que la FEM, inducida, la fuerza electromotriz, que obviamente va a dar lugar o va a provocar a una corriente inducida, es igual a la variación de flujo encerrado, a la velocidad de variación de flujo encerrado por el circuito. Vamos a traducir un poco qué significa esto. Recordemos, bueno, acá vamos a trabajar con espiras generalmente. Volvemos a hacer el dibujito para que recuerden que la espira vamos a trabajar con los cortes de espira. Es decir, tengo una espira de esta manera. Yo puedo hacer un corte de la espira. Y si hago una vista de esta manera, lo que voy a ver es una sección, la superior, la sección inferior, y esta sería la espira. Lo que estoy viendo es esta parte de la espira con las dos secciones. Obviamente, como tiene una cierta espesor el conductor, voy a ver los dos laterales de la espira. Recuerden que la espira voy a ver siempre las dos secciones. Cuando tengo una espira, fíjense, para que lo vean, puedo tener esta espira y tengo el imán aquí. El imán, vamos a representar las líneas de inducción de esta manera. Supongamos que está quieto y luego de un cierto tiempo el imán avanza. O lo muevo, ¿está bien? Es decir, lo muevo, el imán
estaría en esta posición. Obviamente, uno podría decir, lo vamos a representar, o tratar de representar lo mismo, sería esta situación. De esta manera. ¿Qué estoy observando yo? Recuerden que este es el espira en corte. ¿Qué cambió de esta situación inicial a esta situación final? Primero, que moví el imán con una cierta velocidad. Pero además, ¿qué observo dentro de la espira? ¿Qué pasó dentro de la espira? Y lo que estoy observando es que cuando estaba en esta situación y moví el imán, lo que estoy haciendo es cambiando la cantidad de líneas que están encerradas por la espira. Es decir, si acá tenía 5 líneas representativas del flujo del campo magnético producido por el imán, cuando lo muevo, estoy metiendo o modificando la cantidad de líneas que encierra la espira. Pasé de 1 a 5. Bueno, entonces, ¿qué estoy viendo? Que hay una variación en el flujo. Pasé de 1 a 5. ¿Por qué? Porque si este imán está quieto, como hemos visto en el ejemplo anterior, si este imán estaba quieto, no pasaba nada. Puede estar así eternamente y que la aguja no se va a mover. Solamente va a haber una deflexión cuando yo mueva el imán en algún lado, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Simplemente ahí va a haber una circulación, es decir, que la circulación de corriente tiene que ver con la variación del flujo encerrado. Eso lo llama Faraday concatenado o encerrado. Es en realidad el flujo, cuando hablamos flujo encerrado, son palabras o sinónimos, el flujo concatenado, ¿sí? Es el flujo que atraviesa la espira. No me interesa a mí el flujo que está en otro lado. Simplemente yo voy a analizar este flujo que estamos viendo acá, simplemente es el que está variando dentro de la espira. No me interesa otro flujo, no me interesa qué pasa acá fuera de la espira. Simplemente lo que tengo que averiguar o ver qué pasa dentro de la espira. Y eso se llama el flujo encerrado o flujo concatenado. Entonces lo que estoy observando es que la corriente, obviamente si yo muevo el imán, lo acerco, por ejemplo, en este caso, a la espira, voy a ver que acá circula una corriente que lo puedo poner de esta manera, voy a ver un punto acá, una cruz acá, que eso lo podemos ver, lo vimos a través de las distintas experiencias, que circula una corriente, y que esa corriente obviamente va a ser proporcional a la variación del flujo. Pero a su vez nosotros vimos algo también, y que quizás no se aprecie mucho, pero vimos que si yo a esto lo muevo despacio, voy a producir una deflexión, pero pequeña. Y es distinto a que si lo muevo rápido. Si lo muevo rápido, la deflexión es mucho mayor. Entonces tiene que ver, no solamente tiene que ver cómo muevo o acerco el imán, sino qué tan rápido lo hago. Y eso es, o tiene que ver, con la rapidez con la que varía el flujo. Si bien yo puedo moverlo, la cantidad de líneas entre el inicio y el final es la misma, yo lo estoy acercando, pero no es lo mismo que este proceso lo haga en un segundo o lo haga en una hora. ¿Sí? Entonces, en un segundo, esta variación es muy rápida y en una hora la variación o el cambio de flujo es muy lento. Por lo tanto, esta rapidez de variación que habla del flujo encerrado va a ser proporcional a la tensión. Eso es lo que están viendo ustedes aquí, donde la FEM inducida, que dijimos da origen a la corriente inducida en el circuito, es proporcional o es igual a la rapidez de variación o a la velocidad de variación del flujo magnético
cuando dijimos concatenado, es encerrado por la espira. Entonces, lo único que yo tengo que analizar es cómo varía el flujo magnético encerrado por la espira. Como vimos también, si yo quiero aumentar o mejorar el flujo perdón, la diferencia potencial de la corriente, puedo utilizar más de una espira, como en este caso, muchas espiras. Entonces simplemente esa ecuación multiplico por n, donde n es el número de espiras que concatenan el flujo. Esta es la ley de Faraday. Fíjense que es muy simple y ya vamos a ver los efectos que tiene esta ley en el magnetismo. Vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, la fuerza magnética que da electromotriz inducida, que da origen a la corriente que va a circular en el corriente, que también es inducida, es igual a la rapidez de variación del flujo magnético encerrado por la espira. Fíjense que acá hay un signo menos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y eso tiene que ver con la ley de Lenz. Previo a la ley de Lenz, vamos a amplificar un poquito la ley de Faraday. La ley de Faraday dijimos que lo podemos expresar de esta manera, que la Fe inducida es igual a la rapidez con que cambia el flujo magnético concatenado por la espira. Derivada del flujo respecto al tiempo me está indicando rapidez. No solamente, digamos, obviamente tiene que haber una variación de flujo, pero va a depender de qué tan rápido varíe ese flujo con respecto al tiempo. Recordemos, esto es flujo magnético. Recuerden que el flujo magnético es el campo magnético por el área, como cualquier flujo de campos vectoriales. Por lo tanto, podemos expresar que el flujo es B por A por el coseno de tita. Tita es el ángulo entre los dos vectores B y A. Por lo tanto, podríamos ver también de esta manera, bueno, acá n podemos poner n si queremos, si tenemos más de una vuelta, por el flujo de B por A por el coseno de tita respecto de t. Entonces, fíjense que acá es interesante esta expresión, que es un poquito más desagregada, si bien el efecto yo podría, digamos, trabajar o producir una FEN variando el campo, o podría tener variando el área, o podría ser variando el ángulo, ¿sí? Es decir, si yo varío el ángulo con respecto al tiempo, voy a tener una FEN. O puedo variar el área, o puedo variar el campo, o puedo variar las tres. En cualquiera de todo lo que en realidad estoy haciendo es variando el flujo. Por ejemplo, vimos que quizá lo pasamos muy por arriba, esta aplicación que dijimos de ley de Faraday, que yo dejaba quieto la espira, una espira rectangular, dejaba quieto el imán y movía la parte, o subía la parte deslizable inferior de este conductor. Fíjense cómo trabaja acá. Si yo tengo una espira de esta manera, ¿sí? Y este que está aquí es un lado que se puede deslizar. Y tengo el imán. El imán dibujamos de esta manera las líneas. Volvemos a repetir la experiencia, digamos, y supongamos que ahora muevo el lado acá. ¿Sí? Agarro entre este y este, lo que hago es subir este lado. Volvemos a poner el imán. Dibujamos las líneas.
¿Qué voy a ver entre esta situación y esta situación? Recuerden que de acuerdo a la ley de Faraday, lo que yo tengo que analizar es si hay variación del flujo encerrado por la espira. La espira, recuerden, que es esto la espira. Esta es la espira. Entonces tengo que ver, de acá tenía 3, y cuando moví hacia arriba este lado, me quedé en 2. Entonces hay variación de flujo. Obviamente este lado lo podría haber subido más rápido o más despacio, eso va a ser la rapidez con la que igual cambia el flujo. Pero fíjense que lo que hice acá, simplemente he producido una variación del flujo, pero ¿en función de qué? De haber variado el área de la espira. Ese es el caso, por ejemplo, en el cual el área varía en función del tiempo. Otra es variar el ángulo. Por ejemplo, podríamos tener, fíjense que el campo magnético, supóngase que es este, yo podría tener un área cualquiera, por ejemplo, así, y el área representativa es esta. Ahora bien, si yo, vamos a hacer un poquito más largo esto, giro, es decir, el campo, fíjense que es constante, el área no lo voy a cambiar, voy a girar simplemente la espira, supóngase que la pongo de esta manera. Voy a ver que en esta situación la espira es atravesada por 2 líneas de flujo. Cuando la muevo, la giro, me quedó 0. Quiere decir que hubo una variación de flujo de 2 a 0. Podría haber pasado de esta instancia a este lo mismo. No hay cambio en los efectos de que hay una variación de flujo. Dijimos que yo puedo girar esto despacio o más rápido, eso se refiere a la rapidez con que varía el flujo. Si se produce esto, es porque voy a tener una FEM. Acá es un ejemplo en el cual obtengo una variación de flujo simplemente girando la espira, en el cual el campo es constante y el área es constante. Eso es un poco que es interesante que lo tengan presente porque van a trabajar con este tipo de expresiones, en el cual, o para que entiendan que si bien uno siempre está analizando variación de flujo, pero esa variación de flujo se puede obtener de diferentes maneras. Volvemos a la ley de Lenz. Esto es importante, la ley de Lenz, que la ley esta simplemente me va a explicar el signo menos. Esta ley, como dije, expresa el sentido de la FEM, porque observamos que cuando vimos los ejemplos, el galvanómetro o lo que habíamos, o en este que estaba aquí, que si subíamos el polo norte había un sentido de circulación y si lo retiraba, el sentido de circulación de la corriente variaba. Es decir, en este sentido, gira en sentido horario y se retira el imán en sentido horario. Es decir, que si bien en los dos casos estoy produciendo una variación de flujo, esa variación está asociada también a la corriente y a su sentido de circulación. Y eso es lo que trata de explicar Lenz, diciendo que el sentido de la FEM inducida o de la corriente inducida son tales que se oponen a la causa que lo genera o lo produce. Y vamos a tratar de explicar o que se entienda a qué se refiere. ¿Qué tenemos aquí? Tengo la espira, el corte de la espira, y tengo un imán donde hemos representado el norte y el sur con sus líneas de inducción o de flujo. Si yo lo dejo quieto al imán, obviamente la cantidad de líneas de flujo que me abraza la espira no va a cambiar, y si no cambia en el tiempo, no hay variación de flujo, por lo tanto no va a haber FEM. Primera parte.
Para que haya FEN, tiene que haber variación de flujo encerrado por la espira. Lo muevo. ¿Se produjo una variación de flujo? Sí, porque ahora antes no tenía muy pocas líneas y ahora tengo un aumento en la cantidad de líneas. Entonces, ya tengo la primera condición de que tiene que existir una variación de flujo encerrado por la espira. Y dijimos que también esto estaba asociado a la rapidez con que yo movía el flujo, que era la rapidez con que variaba el flujo, y eso da origen a una corriente. Ahora bien, me dice que el signo menos, el sentido de la corriente, que lo vamos a ver aquí, es tal que se opone a la causa que lo produce. Vamos a tratar de hacerlo aquí, de esta manera. Este sería el caso inicial. Digamos, tengo el imán aquí. Dibujamos las líneas de inducción. Dijimos que si esto está quieto, en el tiempo no se mueve ninguno de los dos, la cantidad de línea de flujo va a ser siempre 1, por lo tanto, si no hay variación de flujo, no va a pasar o no voy a tener FEN inducido. Recuerden que siempre tengo que tener variación de flujo. Cuando yo acerco el imán, tengo esta situación. Entonces tengo que analizar, entre este estado y este estado, ¿hubo algún cambio de flujo dentro de la espira? Y sí, pasé de una línea a 3, por lo tanto, tengo una variación de flujo. ¿Qué tan rápido lo hice? Bueno, eso es la derivada de flujo respecto a t, que me dice la rapidez. Por lo tanto, si tengo estas dos condiciones, voy a tener una FEN. Si tengo una FEN, ¿qué me dice la ley de Faraday? Voy a tener una corriente inducida. Ahora bien, la corriente puede circular en este sentido o en este sentido. ¿Cuál será el sentido? Y eso es lo que me trata de decir lo que vimos recién con la ley de Lenz. Me voy a apartar un ratito de la ley de Faraday y voy a hacer un recordatorio de campos magnéticos. Dijimos que cualquier conductor que transporta corriente me produce un campo magnético y nosotros vimos casos particulares como el conductor recto, vimos la espira o vimos un solenoide. Simplemente configuraciones que en la práctica se dan y que son simples o prácticas de estudiar. Me voy a tener en el caso de la espira. Recordemos, bueno, la regla de la mano derecha, que para el caso del conductor simplemente existe una línea de inducción, regla de la mano derecha, el pulgar en el sentido de la corriente y la punta de los dedos me da el campo magnético. En el caso de la espira, invertíamos los sentidos de los, digamos, no los sentidos, sino los significados de los dedos. Ya ahora la punta de los dedos era la circulación de la corriente, tenía que poner circulación, y el pulgar me daba el campo magnético. Quiere decir que en una espira, si yo hago esto, y pongo una corriente así, es decir, yo aplico la corriente, acá voy a ver un punto, porque sale la corriente, y acá viene una cruz. Esto que estoy viendo acá es esto. Es la mitad de la espira, donde la corriente hace este recorrido y sale de acá. Estoy haciendo una vista de esta manera, por lo tanto voy a ver la sección superior, la sección inferior y los dos laterales del conductor. ¿Y esto qué me genera? Un conductor con corriente, que en este caso particular una espira, me genera un campo magnético, y el campo magnético tengo que poner los deditos, los 4 dedos, circulando en el sentido de la circulación de la corriente, de esta manera, y el pulgar me dice el sentido del campo, que es en este sentido. Puedo dibujar algunas líneas más,
que por ejemplo pueden ser estas. Este sería el campo magnético de una espira. Podemos hacer, digamos, si invierto, lo pueden hacer ustedes también ahí. Si uno invierte, lo hacemos acá. Invierto la corriente, por ejemplo, pongo una cruz acá y punto acá, es decir que la corriente va en este sentido. Nuevamente ponemos la punta de los dedos en el sentido de circulación de la corriente y el pulgar me va a dar en este sentido. O sea que el campo magnético va así. Y dibujamos algunas líneas más de esta manera. Esto es el equivalente, digamos, a un imán. Esto sería como tener el norte, digamos un norte y un sur, donde las líneas salen de esta manera. Por lo tanto, se suele representar el imán la espira de esta manera, diciendo que se genera un norte en este lado y un sur de este lado. Y en este caso, las líneas siempre salen del norte, sería este el norte, y este sería el sur, donde ingresan las líneas. ¿Sí? Haciendo una analogía con el imán, donde las líneas salen del norte e ingresan en el sur. Esto simplemente es un recordatorio de lo que hemos visto con campo magnético para conductores, en el caso particular de una espira, en el cual circula una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica circulando en un conductor genera un campo magnético, y estamos viendo la particularidad de tener una espira, donde la corriente ingresa en la parte inferior, sale en la parte superior, y aplicando la regla de la mano derecha, donde los dedos indican, o tengo que poner en el sentido de circulación de la corriente, y el pulgar me indica el campo. Bueno, entonces presten atención a esto. Una espira con corriente genera un campo magnético y un polo norte y un polo sur. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a aplicar aquí. Cuando circula una corriente, me va a generar un campo magnético, y un polo norte y un polo sur. Ahora bien, ¿qué me dice la ley de Lenz? Recordemos, el sentido de la corriente es tal que se opone a la causa que lo produce. ¿Y quién produce la corriente? Es el imán. Entonces lo que va a tratar de hacer la corriente, va a generar una corriente de tal manera que se va a oponer a que siga avanzando el imán. Es decir, la corriente que va a circular acá debería generar un norte de este lado, un sur acá. Recuerden que norte y norte se oponen. A eso se llama a que el sentido de circulación de la corriente tiene que ser de tal manera que se va a oponer a la causa que lo produce. Es decir, se va a oponer a que el imán siga avanzando. Obviamente, para tener un norte acá o un sur, como veíamos acá, para tener un norte y un sur, por ejemplo, en este caso, la corriente tiene que circular de abajo hacia arriba. La corriente debería circular de esta manera. Por lo tanto, la espira me va a circular o generar un campo. Este sería el campo de la espira, y este es el campo del imán, para no confundirse. Me va a generar un campo magnético que se opone a los campos. Para que se entienda un poco cómo trabaja el signo negativo, es como si la espira estuviera en una situación cómoda, digamos, así, sin que cambie nada. Si el flujo aumenta, como en este caso, va a tratar de mantener la situación inicial, es decir, que no quiere que se modifique el estado inicial. Por lo tanto, si el flujo trata de aumentar, va a generar un campo que se opone. Recuerden lo que estoy diciendo, trata de mantener las condiciones iniciales. Fíjense qué pasa si hacemos lo siguiente. Estamos aquí. Esta es mi situación inicial.
Y luego pasamos a esta situación. Bien, las preguntas de rutina de siempre. Tuve un cambio de situación o dos estados, tengo que analizar si hubo variación de flujo, simplemente lo puedo ver en función de las líneas de inducción, acá tenía 3 y acá pasé 1, sí hubo variación de flujo. Dijimos que si esto lo muevo más rápido o menos rápido, pero bueno, eso se refiere a la rapidez de variación. Tengo esto, voy a tener una fe, listo. Me falta determinar el sentido de circulación de la corriente. ¿Qué dije yo? Que acá se trata de oponer a los cambios, trata de mantener el estado inicial. ¿Y qué pasó acá? Y se redujo el flujo. Por lo tanto, la corriente que va a circular acá va a ser de tal manera que va a tratar de compensar esa reducción de flujo. Y se va a oponer a los cambios, es decir, va a tratar de que este imán no se vaya. ¿Qué tiene que generar acá para que no se vaya? Un sur. Y acá va a ser un norte. Por lo tanto, acá debería ser de esta manera, y el flujo que va a generar la espira va a ser de esta manera. Obviamente, ¿por qué va a hacer esto? Porque va a tratar de compensar la disminución de flujo que hubo cuando yo retiré el imán. Fíjense los dos casos, este caso que estaba aquí, este es el estado inicial, que tenía una sola línea, y recuerden, siempre va a tratar de mantener el estado inicial, por lo tanto, si yo retiro el imán, va a tratar de que no se vaya, por lo tanto va a generar, perdón, en este caso que lo acercaba, va a oponerse a ese acercamiento, por lo tanto va a generar un norte, norte con norte se repele. Y como se está introduciendo mayor cantidad de líneas, las rojas, entre el flujo, lo que va a hacer es generar un flujo en sentido contrario. Y aquí, en el otro caso, vemos que este es el estado inicial, 3 líneas, retiro el imán, por lo tanto disminuyó el flujo, entonces lo que va a hacer la espira con la corriente inducida es tratar de oponerse a que el imán se vaya. Y se va a oponer creando un polo sur de este lado, sur con norte se atraen, y de esa manera la corriente genera un flujo en el sentido del flujo que estaba disminuyendo, para compensar esa pérdida. Y acá vemos que cuando yo acerco el imán, la corriente en un sentido, y cuando lo alejo, la corriente cambia de sentido. Que es un poco lo que veíamos en las aplicaciones, cuando yo muevo el imán en un sentido y cuando, o en esta, cuando lo muevo de flexión en un sentido, cuando lo retiro, cambia el sentido de circulación de la corriente. Eso es importante que ustedes lo vean y lo analicen. Bueno, acá hay varios ejemplos que ustedes pueden trabajar en este tema. También tengo el imán, puedo poner la línea de campo. Si yo lo acerco, este tiene musiquita, y si lo retiro, también genero. Eso es lo que tiene que ver con el lens, por eso, bueno, acá estaba puesto con el imán, cuando se acerca, se genera una corriente y obviamente me va a generar un norte. Bueno, acá después siguen algunos ejemplos que los van a ver ustedes también por ahí en la práctica, si andamos con tiempo, que tienen que ver con aplicaciones, digamos, de la ley de... Por ahí, bueno, esto lo podemos simplemente para reforzar algunos conceptos. No vamos a la parte analítica, que también es simple la parte analítica, pero por ahí la parte conceptual es más interesante. Vamos a ver dos temas acá primero, para que vean la diferencia con el ejemplo que está en el apunte o en algunos libros.
para que vean la diferencia. Por ejemplo, tengo esta espira, este es el estado inicial, y la muevo. Supóngase que la muevo aquí. Pregunta, ¿cambió el flujo dentro de la espira? Y acá tengo 1, 2 líneas, 1, 2 líneas. No, no hay variación de flujo, no hay FEM. Si no varía el flujo, no hay FEM. ¿Por qué? Bueno, y acá viene un poco asociado a este esquema que ya vamos a ver cómo se puede producir FEM en un cuadro cuando tengo un campo magnético. El ejemplo o el apunte tiene lo siguiente, tiene un campo magnético, pero un campo magnético delimitado hasta acá. Y lo que hago es producir lo mismo, es decir, retirar la espira. Por ejemplo, la espira estaba puesta de esta manera. Viene una persona y la retira. Por ejemplo, así. Volvemos a las mismas preguntas. ¿Hay variación de flujo? Siempre me tengo que ver o analizar el flujo concatenado o encerrado por la espira. La espira es esto. Por lo tanto, veo 1, 2, 3, 4 y acá pasé a 2. Si tuve variación de flujo. Obviamente va a depender de la velocidad con que retire y esto es la rapidez de variación de flujo. Por lo tanto, voy a tener una FEM. Es un ejemplo interesante en el cual genero, si bien el campo es constante, porque la distribución es uniforme de campo magnético, el área de la espira no cambia relativamente porque hay un cambio sí de área, si bien no tiene un lado deslizante, es como si el área estuviera reducida. Si ustedes analicen y en el apunte está, la FEM inducida acá va a valer B, obviamente depende del campo magnético, L en realidad es este que está aquí, esta sección, por la velocidad. La FEM inducida, cuando retiro un cuadro, va a ser proporcional al campo magnético, que es constante, por la longitud que es constante, y por la velocidad, obviamente, con la que la estoy retirando. Mientras más despacio la muevo, menos va a ser la tensión en la corriente, y mientras más rápido la muevo, más rápido va a ser la diferencia potencial. ¿Cómo lo puedo averiguar eso? Poniendo un amperímetro en serie. Bueno, acá podemos aplicar la ley de Lenz también. ¿Qué pasó con el flujo? El flujo, fíjense que pasó de 4 a 2. Cuando hay variación de flujo, recuerden que esto me va a generar una corriente inducida. ¿Y cuánto vale esa corriente? Es simple. Si esta corriente, y esto tiene una resistencia, es un conductor, recuerden B es igual, o E igual a sobre R. La corriente vale E sobre R. Esta tensión sobre la resistencia que tenga el cuadro o el anillo, voy a tener la corriente inducida. Ahora, ¿para qué lado va la corriente? La corriente tiene que ser de tal manera que me va a crear un campo magnético tratando de mantener las condiciones iniciales. ¿Qué pasó con el flujo? ¿Aumentó o disminuyó? Y el flujo disminuyó. Por lo tanto, la corriente acá me va a tener que generar un campo magnético de esta manera. Y para que genere un campo hacia abajo, la corriente tiene que ser en este sentido. Recuerden, apunte los dedos en el sentido de rotación de la corriente, sería, y el pulgar varía hacia abajo. Entonces, esto que está aquí es el campo de la espira. Es decir, el sentido de circulación de la corriente va a ser de tal manera que va a tratar de compensar la pérdida, mantener las condiciones iniciales.
¿Qué otra cosa más podemos observar? Es decir, que la FEM producida va a ser obviamente proporcional y la única variable que tengo yo aquí es esta, que si la velocidad es 0, es decir, si esto está quieto, no voy a tener FEM, obviamente, porque no tengo variación de campo. Pero a medida que se va moviendo, obviamente va a depender de la velocidad y hay dos constantes, L, y fíjense que esta longitud, que es X o una variable, porque a medida que se va desplazando, esta longitud cambia, no aparece acá, simplemente aparece L. Y es interesante ver ver o analizar que la generación de la FEM inducida se produce aquí. Vamos a hacer una ampliación de ese lado. Supónganse, ese lado lo amplío, el hilo ese que está ahí es esto. Esto es un conductor, pedacito de conductor. Este conductor está dentro de un campo magnético. Lo que estoy haciendo es simplemente sacar este pedacito. ¿Qué pasa cuando yo muevo o desplazo la espira? Cuando la espira la moví, estoy moviendo obviamente este lado, es solidario. ¿Qué es lo que tiene el conductor? Electrones. Esto que está aquí es un campo eléctrico. Quiere decir que cuando muevo el conductor, estoy moviendo las cargas, indudablemente. Si yo muevo una carga con velocidad, o una carga que tiene velocidad dentro de un campo magnético, ¿qué es lo que aparece? Aparece una fuerza magnética que es igual a QB por B. Esto se llama fuerza magnética sobre cargas o sobre conductores. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza magnética que ustedes la pueden, recuerden, bueno, va a ser el práctico que van a comenzar hoy y la próxima clase. Regla mano izquierda, recuerden, el pulgar la fuerza, el índice el campo, en este caso el índice, regla mano izquierda para cargas positivas, en este caso el índice está entrando a la pantalla, el medio de la velocidad, por lo tanto, la fuerza iría hacia arriba, pero como es una carga negativa, la fuerza magnética va hacia abajo. Quiere decir que cuando empiezo a desplazar este trozo de conductor dentro de un campo magnético, obviamente estoy moviendo las cargas y sobre las cargas negativas aparece una fuerza magnética que hace que las cargas negativas se empiecen a desplazar y a acumular en la parte inferior. Obviamente queda un exceso también de carga positiva en la parte superior y esta acumulación de cargas que produce un campo eléctrico. A su vez, este campo eléctrico, o las cargas positivas esta, la acumulación de cargas, va a producir una fuerza eléctrica, porque acá también tengo cargas. Esta fuerza eléctrica va a ser de esta manera, es decir, las cargas positivas, o el lado positivo, va a generar una fuerza eléctrica. Al principio, cuando está quieto, obviamente no tengo ninguna carga, y a medida que se va desplazando, empieza a aparecer la acumulación de cargas en la parte negativa inferior y positiva superior. Esta fuerza magnética es muy grande y como el campo va a depender de la acumulación de cargas, al principio hay pocas cargas, este campo es muy pequeño, la fuerza eléctrica es muy pequeña. Pero a medida que se empiezan a acumular las cargas, este campo eléctrico empieza a aumentar y la fuerza eléctrica comienza a aumentar. De esa manera llega un momento en que la fuerza eléctrica, que es Q por E, se iguala a la fuerza magnética. Cuando sucede esto, no hay más, estas dos fuerzas son iguales, no hay más desplazamiento de carga. ¿Pero qué es lo que obtuve? ¿Qué logré con todo esto?
que en la parte superior voy a tener, y en la inferior, un potencial, y en la parte inferior otro potencial, debido a la acumulación de cargas. Y esto sería como tener esto. Tengo una diferencia de potencial. ¿Qué pasa si esto lo uno por esto? Y va a haber una circulación de corriente ahí. Entonces, si yo a este conductor lo encierro así, voy a tener una corriente I en el sentido. Que es un poco lo que trata de explicar acá. Cuando yo muevo la espira, voy a generar una diferencia potencial entre estos dos puntos y eso hace que me circule la corriente. Si no tuviera el conductor exterior, simplemente lo que voy a obtener es una diferencia de potencial entre los extremos A y B. Esto simplemente es una aplicación digamos, de la ley de Faraday, o tratar de explicar un poco más el comportamiento que tiene. Otro ejemplo, esto lo tenía explicado acá, que también lo vimos recién, ¿qué pasa cuando la espira gira o rota? Que lo vimos, bueno, lo hacemos de nuevo acá. ¿Qué pasa cuando tenemos un campo magnético? Tengo una espira, por ejemplo, en esta posición, recordemos, este es el vector representativo del área, y luego de un cierto tiempo la espira pasa a esta posición, gira un cierto ángulo. Entonces dijimos que es interesante analizar la expresión de Faraday puesta de esta manera, donde θ es el ángulo entre B y A, y en este caso el área es constante, el campo es constante, pero hay una variación en el ángulo girado. Y trabajándola es muy simple, se puede obtener una expresión del tipo n por b por a por el seno de alfa por omega. Digamos, ya lo vamos a ver por qué, porque esto está girando y obviamente el giro está asociado con una velocidad angular. Haciendo algunos reemplazos, digamos, no vamos a entrar en detalle, pero van a ver que esto es igual a n por b por a, digamos, por el seno de los pi t. Y esto que están viendo es simplemente una espira, como la que están viendo aquí. Una espira rectangular que está solidaria a un eje y este eje gira con la velocidad angular omega. Por lo tanto, a medida que va girando, va variando la cantidad de flujo que atraviesa la espira. Siempre recuerden que yo tengo que analizar si hay variación del flujo encerrado por la espira. En esta posición tendría el máximo flujo y a medida que va girando, el flujo irá disminuyendo y después irá aumentando de nuevo, disminuyendo, etc. Entonces, esto es la velocidad angular omega y esto se transforma en algo que gracias a esto estamos conectados hoy y estamos trabajando. ¿Qué es esto? Un generador de corriente alterna. Fíjense que tengo los dos imanes que me generan el campo magnético y después tengo una espira que va rotando y se ve un poquito, a ver si lo podemos reiniciar de nuevo. Y ahí vemos la tensión que obtengo en los extremos, una tensión alterna. Siempre nosotros trabajamos con corriente continua en un solo sentido,
pero acá vamos a ver el principio de generación de un generador de corriente alterna que se obtiene con una espira rotante dentro de un campo magnético. Obviamente, y acá vamos a asociar también un poquito los conceptos anteriores que tendrían que ver con esta es la espira. Sergio, una pregunta ahí. ¿Vale? Creo que lo que dice es si se suman las fuerzas si roto a la vez que muevo con velocidad la espira. La pregunta creo que no sé si está bien expresada. Me mataste, a ver, con la pregunta. Supongo que está preguntando qué pasa si a la espira la moves y la rotas a la vez, digamos. No sé porque o lo que tiene que ver, digamos, porque la espira, lo que yo tengo siempre en un generador de corriente alterna, no es que los dos efectos, digamos, tengo el campo magnético y estamos hablando de generador. ¿Qué significa el generador? Que hay una transformación de energía. Hay alguien que me está moviendo esto. Es decir, esto está solidario y este movimiento proviene, o estoy transformando en energía. Y esto tiene que ver con algo que habíamos visto al principio con la ley de Ohm, de que son los generadores de energía. Los generadores de energía, a ver, yo creo que puede haber alguno por aquí. Bueno, no andan los generadores. Bueno, tratamos. Recuerden, en general todos los generadores trabajan con el mismo principio, obviamente va a cambiar el estado primario de cómo genero o cómo muevo yo esto. Esto puede provenir de una central térmica, en el cual yo tengo una generación de vapor, una caldera, y tengo una turbina. El vapor, digamos, tengo unos álabes donde impacta, digamos, vapor, esto solidariza un eje y esto lo hace girar. Puede ser vapor, en el caso de una central térmica, puede ser agua, en el caso de una central hidroeléctrica, es decir, tengo una diferencia de altura y acá tengo una turbina con los álabes, donde se hace pasar agua y se hace impactar y se transforma esta energía potencial que tiene el agua, impacta sobre los álabes y esto está solidario a un eje. Al impactar con los turbinas, empieza a moverse o rotar el eje. O puedo tener una central eólica, donde también tengo las hélices de los aerogeneradores, el viento, que impacta sobre las alas del aerogenerador, esto es solidario a un eje y me lo mueve. Es decir, básicamente yo lo que estoy haciendo es transformar distintos tipos de energía en rotación de algún eje. Esto es lo que está haciendo acá, es decir, acá puede venir cualquier tipo de energía de lo que vimos de la eólica, de hidráulica, de la térmica. La térmica puede ser por combustión o nuclear, cualquiera. Todo lo que hacen
Las térmicas es transformar o calentar agua, transformarlo en vapor, y luego incidir sobre los álabes. Lo que estoy haciendo es transformar ese tipo de energía en mover esta espira. Obviamente recuerden que nada es gratis. Para mover esto, alguien tiene que hacer o transformar una energía. Y esa es la parte primaria en la cual yo, a través de una transformación de energía, de vapor hidráulica, lo estoy transformando en energía eléctrica. En estos dos puntos voy a tener una diferencia potencial alterna, que es la que estoy obteniendo acá. Sin entrar mucho en detalles, un generador de corriente continua también trabaja de la misma manera, simplemente cambia o se modifica la forma en cómo se recolecta la corriente. Lo que no sé si le respondí a Ángel. Sí, obviamente tiene que ver, la generación tiene que ver con el número de polos. Acá simplemente estamos viendo, como el que vimos acá, son dos polos. Obviamente va a aumentarse la generación en la cantidad de polos. La cantidad, obviamente, los electromecánicos van a ver en el diseño lo que son los generadores, los motores. La cantidad de espiras y desfasadas, porque vamos a tener generadores alternas, desfasadas físicamente, y también van a ver, como ustedes, fíjense un poco la pregunta, ¿qué pasa si lo muevo más rápido? Acá lo pueden ver, ahí lo estoy moviendo más rápido. Obviamente varía la frecuencia de que si lo muevo más despacio o más rápido. Estoy variando la frecuencia del generador. Rotativo, los lineales hay motores lineales, pero no generadores lineales. El motor, después quizás también no lo vamos a ver en detalle, pero bueno, también trabaja con el mismo principio, lo único que el motor, lo que tenemos es que uno inyecta corriente en vez de... Obviamente siempre estamos transformando energía. En vez de tener el elemento acá, uno tiene un generador digamos, inyecta corriente, tiene un campo magnético y produce un momento torsor en los extremos del eje. Esto también es una aplicación, simplemente el generador de corriente continua o de alterna, es una aplicación de la ley de Faraday, simplemente como para que vean que estamos generando una diferencia potencial en los dos extremos, simplemente variando el ángulo. Como en el caso anterior vimos variando el ángulo, el área, acá estamos variando el ángulo, y para no perder el concepto, en general siempre lo que se varía es el flujo, porque lo que estoy variando es la cantidad de flujo encerrado por la espira. Y bueno, simplemente acá quedan, para cerrar el tema de hoy, queda Maxwell, que básicamente todas las expresiones o los desarrollos, digamos, correspondientes al electromagnetismo se pueden explicar, o los fenómenos electromagnéticos se pueden explicar a través de las leyes de Maxwell, que son 4, que en definitiva le hemos visto a las 4 leyes, simplemente que hay algunas modificaciones o algunas aclaraciones que por ahí conviene, o se les explico. Son 4 las leyes de Maxwell, que con estas 4 uno puede explicar todos los fenómenos electromagnéticos, por eso la importancia que tienen estas leyes. La primera ley es la ley de Gauss para la electricidad, que ya la vimos, de este tipo. ¿Sí? Que acá describe el campo eléctrico y la carga. La ley de Gauss para el magnetismo, que también es la misma, que no existe campos magnéticos aislados.
Recuerden, esto es para el magnetismo, para el flujo, esto es flujo, campo por área y flujo. Recuerden que para electricidad, para campo eléctrico sí, porque campo eléctrico existen cargas positivas y cargas negativas. La otra tiene que ver con la ley de Faraday que acabamos de ver, que se lo suele expresar de esta manera. Recuerden que esto es potencial. Todas estas expresiones son para el vacío. No estamos poniendo ningún coeficiente dieléctrico o magnético. Y la otra es la ley de Ampère. Estas son las 4 leyes, las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell. La primera es la ley de Gauss para la electricidad, la segunda la ley de Gauss para el magnetismo, la tercera es la ley de Faraday de la inducción y la cuarta la ley de Ampère. Esta ley de Ampère tiene un adicional, que es esto, ¿cuánto queda? 5 minutos más se lo explico y terminamos acá, para no dejar inconcluso la idea. Porque es algo muy interesante este término. Ley de Ampère. Ley de Ampère, como la habíamos visto, era la circulación magnética, era proporcional a el campo, un cero por ahí proporcional al campo, proporcional a la corriente encerrada. Es decir, si yo tengo un conductor cualquiera y si evalúo el campo magnético a lo largo de una trayectoria L, eso es la evaluación de la circulación magnética. Si esta integral encierra una corriente, digo que tengo un campo magnético. Si no encierra ninguna corriente, no tengo ningún campo magnético. Esto básicamente, y esta es la corriente neta encerrada por esa trayectoria cerrada. Ley de Ampère me evalúa el campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada. Es equivalente, digamos, a la ley de Gauss para campos eléctricos. Esta es la corriente neta, y donde evalúo la cantidad de corriente neta encerrada por esa trayectoria. Entonces, si yo tengo una trayectoria L y evalúo adentro si estoy encerrando alguna corriente, voy a decir que tengo un campo magnético. Si no encierra nada, no tengo campo magnético. Es simple. ¿Cómo puedo saber yo la existencia de un campo magnético? De 2 maneras. Con un imán. Si sobre este imán aparece un momento torsor, digo que existe un campo. O si quieren algo más sofisticado, podría decir, si arrojo una carga con velocidad y sobre esta carga aparece una fuerza magnética, puede decir que también tengo un campo magnético. ¿Sí? Recuerden que fuerza magnética es QB por B. Si arrojo una carga con velocidad y aparece una fuerza, quiere decir que existe un campo magnético. Pero vamos a trabajar con esta. Es más fácil, es decir, si yo tengo una brújula y la brújula se mueve, va a existir un campo magnético. Veamos, se me acabaron las hojas, pero veamos. El siguiente ejemplo. Tengo un capacitor conectado a una fuente de tensión constante. Esto se me carga el capacitor, me genera un campo eléctrico al interior.
Nada diferente de lo que hemos visto, acá hay una cierta distancia, existe una relación entre potencial y campo, donde B es igual a E por D. ¿Qué pasa si yo coloco una brújula acá adentro? Voy a observar que no se mueve. Si no se mueve, ¿qué puedo decir? Recordemos esto. Una forma de detectar la existencia de campo magnético es con una brújula y si se mueve digo que hay campo. Por lo tanto, si no se mueve, digo que el campo es cero. Experimentalmente. Hago la otra experiencia. Acá voy a poner un generador de corriente alterna como el que vimos recién, como en este que vimos de acá. Este tipo, generador de corriente alterna, que me produce una tensión alterna, que va variando positivos o negativos. Lo mismo, tengo una tensión que es alterna ahora. Esto va a ser positivo o negativo en un ciclo, después va a cambiar al revés, o sea que este campo eléctrico es en un sentido, en un ciclo hacia la derecha y otro hacia la izquierda, pero es variable. Por lo tanto, también voy a tener una relación B es igual a E por D, pero este campo va a ser variable porque esta tensión es variable. Recordemos, en este primer caso, si uno graficara la tensión sería de esta manera, y en este caso, en el segundo, la tensión es de esta manera. Hago la misma experiencia. Coloco acá una brújula, ¿y qué voy a ver acá? Que se mueve. Por lo tanto, hay campo magnético. Recordemos que esto es un capacitor, no hay corriente eléctrica acá adentro, ¿eh? Entonces, ¿a qué se debe ese campo eléctrico? Y eso es lo que introduce Maxwell, que modifica la ley de Ampère, porque uno podría suponer que si yo planteo la ley de Ampère aquí, obviamente acá hay una circulación de corriente, acá hay corriente, y si planteo la ley de Ampère aquí, voy a decir que hay la circulación de B diferencial L es mu 0 por I. Si esta integral está encerrando una corriente, digo un campo eléctrico, pero cuando planteo, en este caso, quiero plantear nuevamente a través de L, y planteo esta integral, esto me da cero porque no tengo corriente acá adentro. Pero experimentalmente estoy viendo que el imán se mueve, que hay campo. ¿Qué pasó entonces acá? Es que acá adentro esta ecuación no funciona. ¿Por qué? Porque no se sabía lo siguiente, y esto es fundamental. Campos eléctricos variables producen campos magnéticos. Campos eléctricos variables producen campos magnéticos. Entonces hay algo que lo agregó, por eso van a ver en esta parte, que es la... Es decir, la ley de Ampère, que era esta, se agregó un término más que tiene en cuenta los campos eléctricos variables. Faraday, ¿qué dice? Faraday decía esto, que campos magnéticos variables producen campos eléctricos. Sí, eso es Faraday. Y ahora lo que estamos viendo es que campos eléctricos variables producen campos magnéticos. Esto es importante porque, digamos, obviamente
más allá de las consecuencias que tienen, que son todas las ondas electromagnéticas y lo que es el magnetismo, y las leyes, simplemente para que tengan en cuenta, y un comentario nomás histórico de lo que tiene que ver con las leyes de Maxwell y lo que tiene que ver con la implicancia que tiene a través de estas tres leyes, que son mucho más complicadas, obviamente, cuando se aplican los medios magnéticos y eléctricos, pero que permiten describir todos los fenómenos electromagnéticos a través de estas cuatro expresiones que me vinculan campos eléctricos y campos magnéticos. Y no se olviden también, como conclusión final importante, esto, que no solamente los campos eléctricos son producidos por las cargas estáticas y los campos magnéticos por cargas en movimiento, sino que puedo producir campos eléctricos a través de campos magnéticos variables y campos magnéticos a través de campos eléctricos variables. Bueno, disculpen la extensión, dejamos aquí.